Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, discípulos, buenas tardes, amigos, buenas tardes, hermanos y hermanas y personas que ven este video. Es una charla para bendecir la vida de cada uno de nosotros, para ustedes y para nosotros. Gracias por estar con nosotros y escucharnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bendiciones. Nosotros aquí con un poco de frío. Salimos a asomar la cabeza un poquito y estamos en un parque muy bonito, aquí por la 4, viendo el mar. Lástima que no pueden verlo ustedes. Bueno, los saludo con todo el corazón y con este gozo en Cristo Jesús, y vamos a empezar la charla. La charla del día de hoy se llama Toda bendición proviene de la obediencia y de la prudencia. Dos palabras muy importantes que debemos de tener presentes siempre como cristianos, sobre todo, obediencia y prudencia. Vamos a ver una introducción usando este versículo en el libro de Eclesiastés 3:1. Dice la palabra: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Nos habla de un tiempo, ¿verdad?, específico para cada cosa. El tiempo que ahorita estamos viviendo es un poco diferente del que estuvimos viviendo hace unos meses, simplemente, ¿verdad? 2 meses, que será atrás. A lo que ahorita estamos viviendo, pues hay mucha diferencia, más bien, no un poco, hay mucha diferencia. Bien. La palabra en Eclesiastés nos está diciendo que hay un tiempo para cada cosa. Más adelante de ese versículo nos dice que hay un tiempo para reír, para llorar, para abrazarnos, para gozarnos, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. Sin embargo, hoy es el tiempo en que nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener cuidado de nuestra salud, ¿verdad? Cuidarnos mucho cuando salimos, donde andamos. Es muy importante eso. Es tiempo de alimentar nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra de Dios. Es tiempo de cuidar y atender a todas aquellas necesidades que unos tiempos atrás, unos meses atrás no podíamos por el trabajo, por el ir y venir, ¿verdad?, de la vida que teníamos. Hoy es el tiempo de atender todas esas necesidades, pero ¿dónde? Sobre todo en nuestras familias. Dios nos está dando este tiempo, lo hemos venido diciendo, y cada prédica que se habla y cada palabra que se da en redes nos dicen lo mismo, que es el tiempo de compartir con nuestras familias la palabra de Dios. Es el tiempo de educar también a nuestros hijos y de educarnos nosotros, sobre todo en la palabra de Dios, de comunicarnos, de practicar la comunicación, cosa que ya ni se conoce, la palabra comunicación en la familia, ¿verdad? Ya no se da. Pues hoy es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo. Aunque ya ahorita pues ya estamos volviendo, tratando de volver a lo que se piensa que va a ser la normalidad. Aunque yo creo que después de todo esto nada va a ser igual. Ya no va a ser nada igual. La palabra obediencia es escuchar instrucciones y llevarlas a cabo, ¿verdad? Hacer las cosas. Hoy en día surgen muchas dudas, aún en los cristianos hay dudas también. No lo sabemos todo, ni lo tenemos todo, ¿verdad? Fuera de Cristo no hay nada. En Cristo es donde encontramos todo lo que necesitamos. Pero aún así tenemos dudas. Hay dudas en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿verdad? Y mucha gente nos pregunta que si tenemos miedo, que por qué obedecemos a las autoridades, ¿verdad? En todas las instrucciones que nos dan. Primero, en no salir de casa. Tardó tiempo para que volviéramos a salir, por lo menos a respirar aire, ¿verdad? Aunque mucha gente salía, y gracias a Dios que por esa gente que salió a trabajar aún arriesgando su vida, ha habido provisión en muchos hogares, aunque mucha gente no la tiene. Pero pues ha sido, creo que mínimo el daño en ese aspecto para la mayoría de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces mucha gente piensa que por qué obedecemos al gobierno en usar máscaras, en distanciamiento social, ¿verdad? Todas esas instrucciones que nos han sido dadas para el cuidado de nuestra salud y de nuestra vida, sobre todo. Todas estas confusiones vienen muchas veces a raíz de que escuchamos rumores tanto en televisión, en redes sociales. Es un bombardeo de opiniones de todos lados, ¿verdad? Así es. Un ejemplo es que mucha gente piensa, o en redes sociales se ha visto también, que creen que estamos siendo manipulados nosotros por medio de esta pandemia que nos está causando estragos, ¿verdad?, muy grandes. Piensan que el virus ha sido manipulado en algún laboratorio,
con fines políticos o fines económicos, ¿verdad? O como sea, Pues sí. como sea que haya Bueno, aquí surgido está ya. este virus, son cosas que se salen de nuestras manos. No Sí. podemos nosotros tener certeza de cuál es su origen, no a nuestro nivel, ¿verdad? Hay científicos que quizás están estudiando, hay estudiosos de la sociedad y de todos los acontecimientos que pasan, que se dedican a encontrar la verdad. Así Pero es. pues la única verdad es Dios y su palabra, la Amén. única verdad. Entonces no podemos juzgar nosotros cuál es el motivo ni las razones de lo que está sucediendo ahora. Lo que nos toca a nosotros es obedecer. Y en Romanos 13, el 1 y 2 nos habla acerca de la obediencia. Esta versión es Nueva Biblia Viva. Todos deben obedecer a las autoridades del gobierno, porque Dios es quien les ha otorgado el poder. No hay ningún gobierno que Dios no haya establecido, así que los que se niegan a obedecer a las autoridades se rebelan contra la que Dios ha ordenado y recibirán castigo. Amén. Amén. La palabra es muy clara, donde nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades porque son puestas por Dios mismo. Nuestras autoridades, donde quiera, en cualquier parte donde estemos. Hasta en nuestros hogares hay una autoridad que es puesta por Dios, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de nuestro hogar? El papá, el padre de familia, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Amén. ¿Quién es la cabeza en un país? Los presidentes. Hay autoridad en todas partes donde nos paremos. Hay reglas, hay normas que tenemos que obedecer y todo eso es puesto para que haya un orden, para que haya seguridad. Hay normas de tránsito, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, nos están diciendo, usa tu máscara para que no contagies a otras personas. No tengas tanta cercanía con las personas. No se reúnan tantas personas en un lugar. ¿Por qué razón lo hace el gobierno? Por seguridad de nosotros. Si queremos averiguarlo en persona, si es cierto o no es cierto, pues nos va a costar caro. Entonces, es como las leyes de tránsito, ¿verdad? Tú sabes que está un semáforo con 3 luces. Cada luz tiene un significado. Si te pasas una luz roja, hay 2 cosas que te pueden pasar. Puedes tener un accidente o te puede multar la policía, ¿verdad? Si tienes suerte, pues no te miran, pero te pueden multar. Lo menos grave es que te multe la policía. Pero lo peor es que puedas tener un accidente y por algo están puestas esas reglas. Se pueden romper, claro, hay mucha gente que las rompe, pero tienen consecuencias. Cuando quebrantamos una regla, tenemos consecuencias. Otra pregunta que nos hacen, nos dicen que ¿dónde está nuestra fe? Si tenemos miedo, ¿por qué tenemos miedo? ¿Dónde está nuestra fe? Nos preguntan. El miedo, yo creo que ninguno negaría que hemos sentido miedo. Todos. Cuando empezamos a escuchar noticias, cuando empezamos a ver lo que estaba pasando, yo creo que todos sentimos miedo. Pero ¿qué hacemos nosotros como cristianos? Vamos a la palabra luego. Vamos a la palabra y ahí nosotros podemos encontrar ese consuelo, esa fortaleza, esa palabra de aliento que nos da Dios para poder nosotros sobreponernos al temor y al miedo, ¿verdad? En otros países se les niega el derecho a proclamar la palabra de Dios. Sí. En la etapa antigua, en la iglesia antigua, los apóstoles huían y predicaban la palabra escondidas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se les negaba el derecho a predicar la palabra de Dios, a predicar la verdad. Gracias al Señor que vivimos en un país que hay libertad, Amén. Donde no se nos niega a predicar la palabra de Dios. Y esta palabra se ha extendido a todo el mundo. Me venía a la mente la palabra rema de nuestra iglesia, que es fruto abundante. Amén. Yo creo que todos lo recuerdan. Y cuando yo la escuché me preocupé porque pensé en todo el trabajo que teníamos que hacer y cómo iba yo a hacerle, porque a mí me cuesta trabajo contactar con las personas, invitar a las personas. A mí no se me da mucho eso. Y yo pensaba, ¿cómo lo voy a hacer? Sin embargo, ahora puedo ver la maravillosa creación de Dios, su ingenio, su sabiduría, todo, su inteligencia de Dios, cómo es tan maravillosa. ¿Por qué comparo esto? Porque
En los antiguos tiempos no se podía predicar la palabra y se mataban a las personas, ¿verdad? Muchos cristianos sufrieron, muchos cristianos. Y hasta la fecha los cristianos están sufriendo persecuciones terribles. Sí, pues. La gente piensa que esto es una persecución. Esto no es nada realmente. Porque la palabra de Dios, en este país por lo menos, en muchos países sí lo es. En muchos países sí están siendo perseguidas, están siendo acosadas, están siendo amenazados, ¿verdad? Incluso estaban siendo atacadas iglesias, tanto cristianas como sinagogas, como muchas noticias que nos enteramos antes de esta pandemia. Y me venía a la mente, quizá Dios nos esté protegiendo de alguna manera al reunirnos en nuestras casas. Igual estábamos viendo cuántas cosas pasaban en las escuelas, ¿verdad? Que ya no había control. Y Dios nos recluyó en la casa. ¿Para qué? Para protegernos de todos esos peligros. Así es. ¿Qué le hubiera costado a Dios? Pues decir, no, pues ustedes anden en todos lados como siempre y yo los cuido, yo los protejo. No, no es así. Tenemos que poner lo que a nosotros nos toca para que podamos recibir las bendiciones, ¿verdad? Entonces, nosotros en este hermoso país, gracias a Dios, podemos predicar la palabra. Y hoy más que nunca tenemos esa libertad, porque no estamos dentro de 4 paredes, sino nuestra palabra, simplemente nosotros, los últimos de los líderes que somos, ¿verdad? Los siervos. Pero esta palabra que nosotros estamos predicando, ¿hasta quién está llegando? No tenemos 60 discípulos, no tenemos 50 discípulos, ¿verdad? Pero en las redes está habiendo 60 personas mirando un mensaje de los que estamos dando, de los más humildes quizá, de los más sencillos, pero 60 personas, algo que nunca me imaginé, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios cumple su cometido, ¿verdad? Dice que siempre cumple lo que no regresa vacía, ¿verdad? Ajá, cumple para lo que fue enviada, cumple el propósito y no regresa vacía. Entonces, hoy más que nunca se está viendo y se va a ver el fruto. Amén. La mayoría de los predicadores, de los pastores, están asombrados cuánta gente está viendo sus mensajes, está viendo sus prédicas, sus predicaciones, ¿verdad? Mucha gente. Ese es el fruto que se está dando. Así es. No tenemos que estar encerrados en un local, en un recinto. Un templo. Yo creo que la gente que ahorita está escuchando de la palabra no cabría en todas las iglesias que ahorita hay instaladas. Ese es el fruto abundante que se está dando. Sí. Entonces es importante que obedezcamos. El estar en la iglesia sí es importante porque vamos a recibir palabra. El estar en los grupos de vida que hacemos, en las reuniones que hacemos, claro que es importante porque es una comunión entre hermanos, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes que hay un tiempo para todo. Para todo hay un tiempo. Entonces no significa que tengamos miedo nosotros. Hay una frase que escuché de un predicador que me gustó mucho y dice, ser realista no es falta de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que nosotros no estemos viviendo, gracias a Dios, tan de cerca esta pandemia o toda esta enfermedad, no significa que no exista. La mayoría de los seres humanos experimentamos ese miedo a lo largo de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos da muchas promesas para que podamos nosotros restaurar nuestras vidas y tener valor para enfrentar todo lo que viene. Un ejemplo de esas promesas lo vemos en el Salmo 91. Vamos a leerla. Sí, Salmo 91:3 dice la palabra: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. El 6: ni pestilencia que ande en oscuridad. Y el 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Todas estas promesas hermosas que hay en la palabra de Dios, que es solo una muestra, hay muchísimas, ¿verdad? Pero esta es solo una muestra. Nos hablan y nos dan fortaleza y paz y tranquilidad en estos tiempos que estamos viviendo. Pero, ¿qué nos dice el salmista al principio de este salmo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estas palabras significan mucho, porque estas promesas las van a recibir aquellos que habitan, que moran. ¿Qué significan estas palabras? Permanecer, estar junto a alguien, con alguien, ¿verdad? ¿Y con quién? Con Dios. Permanecer con Dios. Dice que
el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para que podamos recibir esa sombra, digamos, nosotros ahorita, ¿verdad? Para tener sombra tenemos que estar bajo de un árbol, cerca de él, muy cerca, para poder cobijarnos con su sombra y protegernos del sol. Es lo mismo con Dios. Tenemos que permanecer cerca de él para que nos mantenga cubiertos con esa sombra protectora y divina, ¿verdad? Entonces hay promesas que nos fortalecen, que quitan todo temor y todo miedo. Pero también la palabra de Dios nos da sabiduría, es la fuente de la sabiduría, la palabra de Dios. Y vamos a verlo en Proverbios 22:3. Dice la palabra: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Amén. También en Proverbios 27:12 dice exactamente las mismas palabras. Yo se las voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: el prudente ve el peligro y se protege, y el imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. Es muy clara la palabra, ¿verdad? La palabra nos dice que si vemos el peligro, no vamos a ir hacia él, aún siendo hijos de Dios. No vamos a ir hacia el peligro. ¿Por qué? Si aún Jesucristo, cuando estuvo tentado en el desierto, que nos habla en Mateo 4, ¿verdad? Él no cayó en la tentación. Él no hizo lo que Satanás le decía. Él se defendió con la palabra de Dios. Él utilizó la palabra de Dios. Y uno de esos ejemplos está en Deuteronomio 6:6, que él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Palabras muy importantes que tenemos que tener presente hoy en día. No tentarás al Señor tu Dios. No. Los pastores en la prédica pasada hablaron acerca de esto, ¿verdad? Que es muy importante que obedezcamos y que oremos y que tengamos prudencia, que seamos obedientes. Vamos a ver en Proverbios 3:7 lo que nos dice. Proverbios 3:7. Se los voy a leer yo. Sí. Y dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué significan estas palabras? Cuando nosotros creemos tener la razón siempre, que tenemos la sabiduría suficiente, que lo que nosotros pensamos es lo correcto, estamos pecando de soberbia, ¿sí? Es un pecado muy grave la soberbia. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado porque el creer que nuestra opinión es la que cuenta o es la que tiene que ser, estamos pecando de ser soberbios. Entonces la desobediencia es más bien la consecuencia de la desobediencia es la soberbia, que es un pecado. En nuestro caso, nosotros como líderes, no es lo que pensamos y lo que creemos no es siempre lo que debe ser, ¿verdad? Nosotros estamos sujetos. El trabajo que hacemos está supervisado por personas que están mayormente capacitadas que nosotros y que se encargan de ver que todo esté en orden y que conforme a lo que dice la palabra. Y cada iglesia tiene lo mismo, cada iglesia tiene su sistema. Nosotros tenemos a líderes mayores, ¿sí? También tenemos a los pastores, entonces cada quien rinde cuentas a cada uno. Igual otras iglesias es diferente, no tenemos que comparar una con otra, pero enfocamos a la palabra de Dios, que es lo más importante. Así es, nosotros tenemos que responder y ser prudentes, porque nosotros hablamos a otras personas, comunicamos la palabra de Dios a otras personas, y eso tiene que ser con prudencia y con responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el liderazgo no es simplemente el estar frente a alguien, es estar consciente de que es una gran responsabilidad que tenemos encima, porque de nosotros dependen muchas cosas, sí, ¿verdad? Dependen las almas de muchas personas, y no solamente nosotros vamos a dar cuentas ante las autoridades terrenales, que en este caso son nuestros líderes mayores, nuestros pastores, ¿verdad? En ese orden, sino también ante Dios vamos a entregar cuentas. Entonces tenemos que ser responsables nosotros de nuestros actos y de lo que hablamos. La palabra de Dios nos llama a ser prudentes. La prudencia es alguna palabra un poco pesada. Nos dice la prudencia consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños y respetar la vida, los sentimientos y
las libertades de los demás. ¿Sí? Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables con lo que hablamos, con lo que decimos, porque tenemos que respetar y cuidar también de la vida de quienes dependen de nosotros. Así es. Espiritualmente, ¿verdad? En la iglesia todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes opiniones, pero la fe es una, es la misma, y la fe está puesta en Cristo. La iglesia en realidad somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Amén. Todo está puesto bajo un orden. Si en la iglesia algún miembro se duele, algún miembro se lastima o tiene sufrimiento o padece o necesidades o fricciones o desacuerdos, toda la iglesia es afectada, todo el cuerpo es afectado. Si nosotros nos quemamos, ¿verdad?, que nos duele, pero es porque tu mano mandó el reflejo, ¿no? Sí, el mensaje al cerebro, donde dice que es algo que te duele y se lastima tu piel. Entonces todo tu cuerpo es afectado, reacciona, tiene una reacción todo tu cuerpo. Si te lastimas un pie, una mano, hay consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios te dio 2 manos para usarlas, ¿verdad? Pero si nada más tienes una, todo lo que hagas te va a costar más trabajo. Tu cuerpo se desbalancea. Entonces tenemos que ser conscientes de que como iglesia somos un solo cuerpo, y cualquier cosa, cualquier fricción, cualquier cosa que pase afecta a toda la iglesia. Igual también cuando una persona tiene un logro de nuestros hermanos, también nosotros nos alegramos. Igual. Así es. Vamos a leerlo en 1 Corintios 12. 26 y 27 dice la palabra: de manera que si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Nosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, lo que acabamos de mencionar, que cada miembro es importante para el cuerpo de Cristo. Entonces, si dentro de la iglesia hay algún roce entre los hermanos, hay algún desacuerdo, es muy importante que sepamos qué hacer. En la iglesia primitiva, los hermanos iban y pedían consejería a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran los apóstoles, o eran las personas con mayor experiencia y mayor conocimiento dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y con mejor testimonio. Entonces es lo mismo en la iglesia de hoy. En nuestra iglesia tenemos a nuestros pastores, al equipo pastoral, ¿verdad? Cada iglesia tiene una organización diferente. Entonces la de nosotros está organizada así. El equipo pastoral, que son la mano derecha de los pastores, y enseguida pues los líderes. Todo tiene un proceso y hay reglas para seguirlas. ¿Por qué? Porque si no, no habría orden, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia también nos da un ejemplo acerca de esto. En Hechos de los Apóstoles 15:2. Dice en nueva versión viva: como Pablo y Bernabé discutieron con ellos y se los opusieron con todas sus fuerzas, los creyentes los enviaron a Jerusalén acompañados de varios creyentes para que consultaran el asunto con los apóstoles y los ancianos. Amén. Aquí nos está hablando acerca de que cuando Pablo y Bernabé llegaron de África y de otras ciudades, dieron el reporte de que habían conquistado muchas almas para Cristo, ¿verdad? Muchos de los gentiles se habían convertido a Cristo. Entonces muchos eran de Jerusalén, venían de procedencia judía. Entonces ellos querían que los que se estaban convirtiendo fueran circuncidados también. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo. Entonces esa es la discusión que tenían entre ellos, entre los hermanos. Pero no fueron más allá, sino lo que hicieron es sugirieron que fueran ante los ancianos y ante los apóstoles, con testigos, con más hermanos, para exponer el problema y la situación y fuera resuelta junto con ellos, ¿verdad? Entonces este es un gran ejemplo que nos da. Igual nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Cuando tenemos dudas, desacuerdos, debemos de ir y acudir a nuestros líderes o a nuestros pastores, ¿verdad? Ellos podrán darnos soluciones claras, específicas y de acuerdo sobre la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces es muy importante esto. En conclusión, les vamos a decir que nosotros como líderes y
cualquier persona que predica la palabra debe de hacerlo con responsabilidad. Debemos de hacerlo con responsabilidad porque de esto dependen las almas de muchas personas, ¿verdad? No podemos tomar a la ligera las decisiones o las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque pues estamos afectando a otras personas. Debemos ser prudentes en todo tiempo y obedecer a nuestras autoridades superiores, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 3:21, donde nos habla acerca de la prudencia, las bendiciones que nos da el ser prudentes. Proverbios 3:21 y 22. Dice la palabra Nueva Biblia Viva. Hijito mío, sé prudente y no pierdas de vista la discreción, porque ella te llenará de vida y te adornará como un collar. Amén. Hermosas palabras, ¿verdad? Como la prudencia nos da tantas bendiciones. Esa es una de tantas bendiciones que nos da la prudencia. La obediencia también, en Proverbios 3:1 y 2. Dice la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Esas son unas de las tantas promesas para la obediencia. Entonces, no dejemos de tener presente estas dos palabras, que la obediencia y la prudencia nos traen bendiciones a nuestra vida, a nuestra familia, a la congregación, ¿verdad? Donde quiera que estemos tenemos que actuar con prudencia. Espero que esta palabra haya sido de bendición, que nos dé entendimiento para muchas cosas y dudas que tenemos también como cristianos, o quien sea que escuche esta palabra, si son las mismas dudas que tienen, que hayan sido resueltas por medio de la palabra. Agradecemos su atención y vamos a orar una oración corta para terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que podamos ponerla por obra y que tengamos entendimiento, sabiduría, Señor. Que seamos prudentes al hablar, Señor, al actuar. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por la libertad de proclamar tu palabra, Señor. Gracias por aquellos discípulos, Señor, que escuchen estas palabras, Señor, y los que no son discípulos, cualquier persona que escuche tu palabra, Señor, sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Gracias por el fruto abundante que tú estás dando a cada iglesia, Señor. Ayúdanos a crecer más espiritualmente en estos tiempos que nos estás dando, Señor. Vamos adelante, Señor, con tu amor, con tu poder y con tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, esta nación, bendecimos tu iglesia, Señor. Bendecimos a tu pueblo de Israel, Señor. Gracias te damos, amado Padre. Amén y amén. Dios les bendiga.